Datos limpios y validación de los datos. Bueno, resulta que cuando los datos llegan a la organización, nosotros los esperamos con los brazos abiertos y pensamos que esos datos pues vienen limpios. Es decir, que no hay que hacerles ningún tratamiento. Cuando tú vas y te internas un poco con los datos, te empiezas a dar cuenta que no fue así. La información que se encuentra en esos datos o los datos mismos, pues no son los mejores, no tienen la calidad suficiente. Y entonces hay que pensar en hacer limpieza de los datos, validar varios aspectos de los datos porque de esa manera no nos sirven. Tú puedes comprar el mejor sistema de información para tu organización, pero si los datos con los que cuentas no tienen la calidad suficiente, por más mejor sistema que sea, pues va a llegar a tener dificultad con la calidad. Es decir, si metes algo imperfecto, pues va a salir algo imperfecto. Es una lógica práctica de las cosas. O sea, si tú vas a meter algo que va mal, pues termina mal. Lo que mal inicia, mal acaba. Entonces, todas las organizaciones tenemos problemas con la calidad de los datos, entonces hay que hacer limpieza. En los ejercicios de limpieza, varios son los aspectos que debes de contemplar. Te voy a mencionar algunos para que los tengas presentes e identifiques que ese tratamiento pues hay que hacérselo a los datos. Bien, entonces, por ejemplo, la verificación del formato. Los formatos son específicos de los datos muchas veces, pero muchas veces no los tenemos en los mismos formatos. Puede darse el caso, por ejemplo, que tengas un Excel y un CSV, en donde tienes dos tipos de formatos distintos, o un TXT, otro formato cualquiera, pero tengas la misma naturaleza de datos. Entonces los formatos van a ser valiosos porque es la forma como se interpretan. Si cambias esa forma de interpretación y haces ejercicios de IA, no van a salir bien, porque ella va a confiar en lo que yo le estoy dando. ¿Sí? Es como que ese insumo que yo le voy a dar a la inteligencia artificial para la organización o a los ejercicios de transformación, pues debe ser muy bueno. Si no cuento con un insumo bueno, el resultado no es bueno. Es necesariamente no es bueno. ¿Listo? Bien. Debe hacer comprobación de rangos, porque a veces, por ejemplo, hay desbordamiento de esos rangos y entonces yo tengo un campo que está restringido a cierta cantidad y llegan registros con más. Entonces, pues esos registros van a ser errores en, cuando se les haga tratamiento, cuando se intente hacer analítica, van a ser inconsistencias. Entonces, de alguna forma debemos de mirar los procedimientos o los procesos que se hagan intermedios para esa validación. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar que no tengan consistencia los datos, ¿cierto? Entonces, que no sean coherentes entre las distintas fuentes. Y entonces tú dices, bueno, hay tres sistemas de información, pero en esta se llama Carlos Andrés, en esa Carlos Antonio y en esa Carlos Arturo. ¿Cuál es? Pues no tiene coherencia el dato, entonces pues hay que hacer un proceso de limpieza. A veces desactivamos los check constraint o los constraint, que son las restricciones de las bases de datos. Cuando tú desactivas una restricción, pues no pasa nada porque eso no se nota. Lo que pasa es que cuando insertan valores repetidos en campos únicos, como por ejemplo el documento, empiezas a darte cuenta que el usuario se te repite. ¿Sí? Entonces que yo estoy con un nombre de un documento y más adelante aparezco con otro nombre de otro documento. Entonces quiere decir que el check o el constraint está desactivado y entonces pues esos datos ya me pasaron. ¿Qué tengo que hacer? Limpieza de datos. Hay que mirar cómo vamos a organizarnos para limpiar los datos, porque no me sirven así. Hay que posiblemente a veces hacer corrección de errores. Entonces se dan errores, por ejemplo, de registro, de cuando se escribe, de cuando se registra, y entonces hay que validar esa información a ver que no lleve esos errores, porque la idea es que esos datos sean totalmente confiables para la organización. Esto no pasa en las organizaciones. O sea, debo ser sincero que en los procesos de consultoría los datos nunca están limpios. ¿Sí? Siempre hay errores, siempre hay inconsistencias. Los datos son de los elementos más notorios de la organización porque me permiten generar valor, pero asimismo hay en muchas organizaciones que no sirven para nada porque
El trato que se le da al dato no es el mejor, entonces los datos que se tienen son pobres, no tienen buena calidad. Bien. Hay relleno de valores faltantes, o sea, no hay completitud. Entonces se registra la persona, pero faltó la dirección, falta el teléfono, y resulta que tenemos que llamarla para cobrarle la deuda o para llevarle el producto y no tengo cómo comunicarme. Cada vez que esas faltas de comunicación ocurren, se pierde dinero. Alguna vez en un sistema de información de gestión documental vi lo que sucedió. Sucedió un caso muy particular y es que enviaron 28.000 comunicaciones y el día anterior cargaron la base de datos de los usuarios, o sea, de esos clientes. Entonces enviaron las 28.000 y se fueron las comunicaciones. Entonces, es decir, la empresa de mensajería contratada fue a entregarlas. Oh, sorpresa, se volvieron 27.000. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo así que volvieron 27.000? Sí, se volvieron 27.000. Entonces, cuando se validó, se verificó que las direcciones habían quedado mal. ¿Y qué pasa? Que la empresa sí fue, si yo coloqué mal la dirección es un problema mío, no es de la empresa. Entonces la empresa cobró, es decir, tocó pagar por algo que nunca se entregó y nunca se envió bien. Ese tipo de errores se presentan más seguido de lo que ustedes piensan en las organizaciones. Por eso esto es muy valioso. Ojo a los datos, tengamos conciencia. Sin buenos datos no hagas inteligencia artificial y otras prácticas porque no te va a salir bien. Hay que tener buenos datos. Bien, y lo otro que podemos hacer es normalización de datos. Ajustamos los datos para que empiecen a cumplir un estándar y los pueda relacionar con otros datos. ¿Sí? A veces hay que hacer como, eso es como la traspuesta, es decir, voltear los datos para que coincidan y para que ganen calidad, completitud, veracidad, integridad. Lo que queremos son unos datos confiables. Lo que queremos son unos datos que de verdad le den valor a la organización. Para eso hacemos procesos y hacemos ciertas estrategias para poder validar los datos. Entonces, si piensas en transformar tu organización, tienes que hacer un ejercicio de esto. Tienes que hacer un ejercicio para hacer cleaning a los datos, data cleaning. Los datos, si puedo llevar o llegar a hacer ese tipo de ejercicios, definitivamente te van a dar valor y te van a permitir subir de nivel.